a todos y a todas. Bueno, continuamos con este curso dirigido a los compañeros y compañeras para poder, en este caso, charlar un poquito y dejarles el proceso de lo que fue el trabajo y lo que está haciendo el trabajo hoy en la Secretaría de Integración Sosurbana de la Nación. Bueno, mi nombre es Fernanda Miño, soy Secretaria de Integración Sosurbana, pero bueno, este lugar que hoy me ocupa este rol en el Estado argentino tiene que ver con un recorrido que no lo he hecho obviamente sola, sino con un grupo de compañeros y compañeras en el cual hoy estamos transitando esta política de Estado, esta secretaría y el trabajo propio en los distintos territorios. Bueno, como le decía recién, yo soy Fernanda Miño, vivo en el barrio La Cava de San Isidro, donde me crié con mis 9 hermanos y desde ahí no solamente hice mi educación primaria, sino también formé mi familia. Sigo viviendo al día de hoy en el barrio La Cava y todo el proceso que lleva, que me encuentro no solamente con la militancia social y después la política, tiene que ver con un recorrido también de lo que pasa en los sectores populares, en los barrios de toda la Argentina, que quizás hoy lo charlaba en una nota y tenía esto, ¿no? Que para las mujeres y los hombres de los barrios populares, todo el tema de la concientización y desnaturalización de la pobreza y de la condición en la que nacemos, lleva un tiempo y muchas veces necesitamos de quienes acompañen ese proceso para poder entender que las injusticias que se viven el día a día son injusticias y no son algo como un designio del más allá. Entonces ahí uno empieza a tener sentido el empezar a luchar por lo que falta, empezar a conocer de derechos y ver lo que podemos hacer con nuestras propias manos. Mi vida militante comienza ya más de grande, porque bueno, yo soy profe de catequesis y la mayoría entre mi adolescencia y juventud hasta que conozco a mi esposo pasa en una parroquia. Creo que la mayoría de quienes vivimos en los barrios populares encontramos en el lugar de la fe una forma de expresar lo que sentimos, lo que queremos hacer por otros y por otras, y cuando podemos encontrarnos en el camino con pastores, con compañeros de la fe, podemos ir transitando todo lo que tiene que ver con la religión y así poder trabajar en esto que no vamos entendiendo hasta que tenemos cierta conciencia y empezamos a ver, quizás en la educación, fue mi caso, todo lo que pasa alrededor de los barrios populares y las distintas injusticias y el no reconocimiento de los derechos hace que muchas de las familias al día de hoy sigan sin los servicios básicos, sin la tenencia de la tierra, sin saber que tienen derecho a acceder a todo esto que contaba. Pero bueno, creo que ese camino, ese proceso de fe hace encontrarte en el camino, encontrarte en el propio barrio con otros vecinos y vecinas que están pasando por las mismas situaciones nuestras y empezar ahí a juntarse. Creo que también lo da la misma necesidad que te empieces a reunir con otros y con otras para poder entre todos ver por dónde es el camino del reclamo de lo que falta. Y enseguida lo que por ahí mediáticamente es, bueno, que es la política, yo lo fui entendiendo en el camino, que es no solamente la política, sino desde distintos ámbitos, de, no solamente de organización, sino también el de la fe, tiene que partir el tema de las soluciones. Entonces creo que en ese camino fue encontrando, junto con mi familia, porque más o menos ya a los 30, 35 años tenía ya mis hijas, soy mamá de 4 hijas mujeres. Hoy la más grande trabaja en una cooperativa eléctrica y bueno, las más están en edad escolar y tenemos ese trabajo militante en el barrio. El trabajo militante en el barrio también hace que hoy en el lugar donde me encuentro cumpliendo el rol del Estado pueda tenerlo con mayor claridad, que uno pueda seguir transitando esos caminos y transitar todo el tiempo que falta en el propio barrio y en el resto que me toca recorrer en toda la Argentina. Creo que hay un gran desafío con quienes optamos y elegimos y somos acompañados desde las organizaciones sociales a tener un rol político en el Estado. Ahí me llega después de no solamente interesarme dentro de mi propio barrio por la integración, sino también a través de otros sectores que fueron acercándose en su momento, que se podían hacer cosas por el barrio, había que reunirse, había que ver cuáles eran las maneras y las herramientas que teníamos, que siempre son pocas,
cuando uno tiene el desconocimiento, pero a medida que uno va transitando eso, como decía antes, se va encontrando con otras realidades que tienen que ver también con la propia y ven cómo han transitado también los caminos de lucha y de reconocimiento y de obtención de derechos. Nosotros en el 2016 estábamos viviendo en nuestro barrio, en un momento que cambia la gestión anterior y en el 2015 gana Cambiemos. Hay una propuesta de las organizaciones sociales de acercar no solamente la posibilidad del RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios, y empiezan a buscar en distintos barrios quienes lleven adelante esa propuesta, quien lleve el relevamiento adelante, que vaya casa por casa y pida datos, para después crear este registro que hoy, en el cual se rige y nos acompaña para seguir no solamente moldeando nuevas líneas de trabajo, sino que lo tenemos porque se va renovando y vamos tratando de modificarlo todo el tiempo. En ese momento era una militante social más, tenía un espacio y sigo teniendo un espacio social en el patio de mi casa junto a mi familia, el cual dábamos apoyo escolar y otros talleres de arte, y en el cual uno tenía la militancia social y medio mezclado también con la militancia pastoral. Pero todo esto venía a ser nuevo. Yo sabía de primera mano que no había datos certeros de la cantidad de quienes habitaban los barrios, cuántas eran las familias, dónde se ubicaban, porque en los distintos censos ese dato en particular de barrios populares no era tenido en cuenta. Entonces, creo cuando se aparece la propuesta de la mano de unos compañeros de organizaciones sociales, en el LMT en este caso, al principio dudé, me parecía que de dónde venía, quería saber dónde iban los datos, no quería que sea una invasión a los vecinos y las vecinas del barrio, cuando uno va y llama y trata de hablar con ellos y pedir un dato, siempre se sienten como amenazados por la propia situación que se vive cotidianamente. Pero bueno, cuando me fui enterando de cómo se fue organizando, cómo se fue llevando adelante, que estaba la iglesia, también Techo y las organizaciones sociales, quedé tranquila que podía ser un proyecto que lleva adelante política más adelante. No teníamos certeza que eso fuera, pero teníamos la fe que por esos datos los podíamos tener y poder luchar, aunque sea desde el barrio, por obtener cosas que en ese momento se nos eran esquivas. Pudimos en el 2016, yo fui relevadora de mi propio barrio, relevamos en un tiempo récord un barrio de más de 3.000 familias y eso fue pasando también en todo el país con otras organizaciones y otros barrios. En el primer relevamiento, 4.416 barrios fueron relevados y de lo cual después esos datos nos sirvieron para conseguir distintas formas de trabajar en los barrios populares. En este caso, después del relevamiento, nosotros pudimos organizarnos en una mesa nacional de barrios, donde fuimos no solamente elaborando formas de trabajo, sino que también viendo las realidades que se vivían en las distintas provincias de la Argentina. Entonces, en esa mesa empezamos no solamente a forjar, sino también a acompañar una ley, la ley de barrios populares, la 27453, que hace muy poco tuvo una reforma. Pero bueno, ese registro y esa ley que fuimos consiguiendo anterior a eso, pudimos, a través de la agencia del ANSES, pudimos tener el certificado de vivienda. Entonces, en ese momento, ese certificado era para obtener con los vecinos la posibilidad de servicios en el barrio. Muy complicado, a veces las empresas prestatarias no tienen esa mirada hacia los sectores populares porque no pueden entrar por el tema de dominio de la tierra o porque sinceramente no ven con buenos ojos o dicen que los servicios no van a ser, nos van a pagar. Entonces, si no están las obras es imposible que uno exija un cobro. Pero bueno, estábamos en ese proceso de poner en valor el certificado. En ese entonces, bueno, con esto que decía anteriormente de la ley 27453, pudimos, con fuerza de muchas organizaciones sociales, de los barrios y otras organizaciones también de la iglesia, poder elevarlo al Ejecutivo en ese momento para que puedan presentarlo en Cámara de Diputados y poder charlarlo. Fueron días bastante complicados porque teníamos que explicar uno por uno de qué se trataba la ley, en qué se basaba. Teníamos el Registro Nacional de Barrios que nos daba certeza de cuántas familias y cuántos barrios había en la Argentina y qué es lo que queríamos hacer.
con el tema de la tierra, queríamos crear un fideicomiso. Bueno, todo eso fue a la ley 27453, que fue votada casi por unanimidad en el 2018, en octubre del 2018. Sabíamos que faltaba un montón, pero bueno, teníamos una ley que nació sin presupuesto, pero sabíamos que teníamos no solamente el relevamiento, teníamos un certificado, teníamos una ley y teníamos la organización de los barrios, porque esa mesa nacional de barrios se seguía reuniendo y seguíamos viendo qué faltaba para poder empezar a transformar toda esa lucha digamos, en proyectos concretos para que lleguen a subsanar todo lo que estaban viviendo los barrios hasta ese momento. Pasa la gestión, viene este gobierno, lo cual obviamente uno tiene afinidad por una cuestión de estar no solamente más en sintonía en muchas de las determinaciones, sino que también teníamos la posibilidad de trabajar en conjunto para poder sostener otras leyes y para llevar la 27453 y darle forma y darle recursos. Volviendo más a la vida propia, yo ya había hecho un camino, digo, esto fue paralelo al crecimiento, no solamente a nivel político, sino organizativo, se fue dando también en una visibilización que tenía en el propio territorio, en este caso en San Isidro, y me toca encabezar una lista para ser concejala de San Isidro. Estuve siendo legisladora municipal durante 2 años, mientras también participaba de esto que contaba de la Mesa Nacional de Barrios y forzar también esa ley que fue votada más adelante, pero sabiendo que, bueno, que eso era necesario para empezar a conocer y cómo íbamos a llevar adelante una política de esas características. Fui concejala por 2 años hasta que en el 2019, cuando están ya las votaciones y va a cambiar el gobierno, me proponen a fin de año poder integrar el gobierno para participar de esta Secretaría de Integración Urbana. Los compañeros decidieron que fuera yo quien ocupe ese lugar y el Ejecutivo, bueno, escuchó eso y hoy estoy cumpliendo ese rol, que fue al principio, obviamente con todos los temores de alguien que empieza hace muy poco en la política, pero entiende la necesidad y la forma de trabajar, y tenía un grupo de compañeros y compañeras que iban no solamente estando cerca en ese proceso, sino que sabía que podía contar con todos porque ya lo habíamos hecho para los relevamientos, para la obtención del certificado, la obtención de la ley. El 2020, cuando asumimos en enero, empezamos a trabajar rápidamente en un ministerio que no es el que estamos ahora, empezamos en el Ministerio de Hábitat. En esos meses empezamos a estructurar la Secretaría ya con un ministerio también nuevo, pero bueno, pasando 3 meses de empezar a trabajar en esas distintas líneas que queríamos desarrollar, empezó la pandemia. Entonces fue todo más complicado, no solamente a nivel salud y los equipos, no solamente en el territorio, sino que nos dificultaba el tema de reunirnos, empezó a trabajar la virtualidad, y en eso también tiene que ver mucho la posibilidad de trabajo en conjunto. El trabajo con las organizaciones ya lo veníamos haciendo por una cuestión de que salimos a contar a nuestros vecinos y nuestras vecinas lo que estaba pasando con esta ley, y ya teníamos la práctica de lo que queríamos hacer. Yo creo que tuvimos la gran posibilidad antes de estar en el Estado, saber lo que queríamos hacer y poder llevar esas ideas y de todos esos lineamientos y llevarlos a cabo. Creo que fue lo que hoy nos da la posibilidad de tener una política totalmente cimentada y segura, que lo vamos a seguir trabajando de esta manera donde nos toque estar después que pase esta gestión. Después que pudimos pasar este tiempo de pandemia dura y todo lo que fue la estructuración de la Secretaría, teníamos que formar el fideicomiso. Al año siguiente, en el 2021, pudimos reclamar esos fondos que necesitábamos para trabajar en los más de 4.000 barrios entonces, y desde este estado se legisló para que ese proyecto de los fondos del aporte de las grandes fortunas, un porcentaje venga al fideicomiso y tener más fondeado ese recurso para poder trabajar en barrios populares. Fueron los 2 primeros años muy complicados, no solamente por la pandemia, sino también de empezar a tener confianza en esta política que era nueva, que empezábamos a trabajar y empezar a tener esta articulación
con los municipios, con las provincias, con las distintas organizaciones sociales, con la iglesia, con sindicatos, empezar a articular también con las universidades que necesitábamos que sean quienes monitoreen nuestras obras, quienes lleven adelante todo ese trabajo que queríamos hacer prolijamente, porque eso es lo que teníamos certeza antes de empezar a trabajar en el Estado, que teníamos que hacer obras, que la teníamos que hacer rápido y la teníamos que hacer bien. Al día de hoy tenemos desarrollado en nuestro país, nuestra querida Argentina, más de 830 barrios, que estamos llevando adelante obras de integración que tienen que ver con el agua, con la cloaca, con la electricidad, con accesos, con calles, con espacios comunitarios, con todo lo que tiene que ver con plazas y todo lo que está dentro de un barrio, nosotros podemos trabajar en ellos. La integración pasa por ese lugar. Esta secretaría que hoy me toca conducir con un equipo maravilloso de profesionales y trabajadoras y trabajadores que son militantes primero y trabajadores a través de esa militancia que tienen constantemente y cotidianamente, hacen que hoy sienta con orgullo, no solamente porque lo veo en mis distintas recorridas en todos los barrios de la Argentina, sino que los equipos que trabajan en articulación con nosotros y nosotras acá en la Secretaría me vengan que digan que es maravilloso la rapidez, la eficacia con la cual trabajan, la amabilidad y la calidad humana con la que llevamos adelante nuestro trabajo. Es motivo de mucho orgullo para mí tener que representarlos y tener que hoy también dar esta charla para que quienes las escuchen, sabiendo que teníamos que trabajar rápido y teníamos que hacerlo con la mayor profesionalidad posible y con una humanidad, con un amor, con una entrega que tenía que ver con convalecerse con la necesidad del otro y la otra y poder trabajar en consecuencia. Hoy tenemos desarrolladas líneas que nos llenan de orgullo, lo vuelvo a decir, como lo es todo el trabajo de integración en los barrios populares, con el acceso a los servicios básicos. Hoy tenemos un programa que se llama Lotear, que podemos trabajar con distintos entes ejecutores para poder adquirir tierra, lotear y que lleguen a las familias más necesitadas de la Argentina, dotarlos de servicios básicos para que puedan edificar su casa y también articular para poder conseguir una vivienda. Y la línea Mi Pieza, que es un sorteo que vamos haciendo con las mujeres de los barrios populares mayores de 18 años y que vamos por un 6º sorteo este año, y lo cual necesitamos llegar rápidamente a mujeres que si no fueran por un recurso, por un subsidio del Estado, como lo hacemos en estos distintos sorteos, para que puedan mejorar, ampliar, refaccionar su casa. Me toca recorrer maravillada, emocionada, todo lo que hace estos distintos programas en la vida cotidiana de los que más necesitan, de las familias más sufrientes de la Argentina. Y me encantaría que puedan verlo, también ustedes, yo creo que mucho que van a escuchar y ver este video, son parte de esa transformación, son parte del trabajo de todos los días, parte de las cooperativas, quienes llevan adelante las mesas barriales, quienes llevan adelante las mesas de integración, quien recorre casa por casa y van viendo quién tiene su certificado y anotarlas y ayudarlos a que se anoten a Mi Pieza, quien empujan en los distintos sectores también nuevos proyectos. Vuelvo a decir, es una política que nos tienes que enorgullecer como argentinos y argentinas, pero a mí que me toca conducirlo, creo que es mayor el orgullo todavía. Yo les agradezco este momento, poder compartir este proceso. No sé si me quedó alguna cosa para comentarles, pero bueno, yo creo que es un proceso de una mujer que viene de un barrio y pueda estar en un rol. También habla del compromiso que tenemos que asumir es quienes vivimos en los sectores populares y poder participar en política, poder comprometernos y poder entender para que seamos nosotros quienes también, mujeres y hombres de los barrios populares, jóvenes, que también me parece que es una deuda pendiente de toda la política, que haya un espacio donde tengan la oportunidad de transformar esos lugares que cuesta tanto y que tienen tanta historia de abandono. Nosotros queremos dejar esta política y creo que la estamos dando la posibilidad de que quede una política por muchos años. Esta reforma que se dio hace muy poco tuvo un consenso casi de todo el arco político, en lo cual habla de que estamos trabajando, no importa el color político ni de dónde son, sino que queremos trabajar por las familias más humildes de la Argentina. Muchísimas gracias y les deseo muy buen curso, muy buen acompañamiento y poder seguir aprendiendo todos los días.